Bueno, pues empecé con un susto así un poquito importante, con un pequeño atragantamiento, pero en un principio no di importancia y después poco a poco me fui poniendo más nervioso, hasta que llegaba en ese mismo día casi un punto en que empecé a no poder sentarme a comer en la mesa tranquilo, me costaba muchísimo, muchísimo comer, no pasaba de purés, cosas líquidas, me preocupaba bastante porque me veía en un círculo que no tenía, una espiral que no tenía fin y que incluso con mi familia me sentía raro, me sentía incómodo porque no podían incluso ver a mi hija comer, me ponía muy nervioso, muy nervioso. Y luego empecé, claro, es un problema importante porque no es tener un miedo al avión, o no es tener miedo al ascensor, es que no puedes tragar, tienes miedo a la comida, tienes miedo a enfrentarte a la comida. Las horas de comer, cenar, desayunar eran terribles porque cada vez se me hacían más corto entre una y otra y no sabía cómo salir de ahí. Pues un círculo, pues ya te digo, bastante mal, que encima veía cómo perdía peso, no podía hacer deporte porque era una espiral, pues eso, bastante mala. Pues no podía hacer deporte, no podía comer, bajaba de peso, perdí 10 kilos casi en poco más de un mes Ujú. y me preocupé bastante hasta que, bueno, pues me puse en contacto con vosotros y empecé a aprender un poco qué me estaba pasando, cómo podía empezar a salir de ello, porque te encontrabas como, pues eso, como solo, no sabías qué te estaba pasando ni cómo había venido. Luego empiezas a entender que es un poco por ansiedad, a aprender cómo identificarlo, cómo empezar a salir, cómo empezar a preocuparte menos. Y pues gracias a vosotros, pues bueno, fui reconociendo esas cosas y fui empezando a salir de ese círculo. Claro, es que yo, como vi en otros testimonios de gente, pues claro, vas al médico, ¿qué me está pasando? Y claro, ya te dicen que es algo psicológico, que no tienes nada físico y, y aprendes un poco ya a tranquilizarte un poco a poco vas saliendo un poco de ello, vas comiendo, vas gracias a los ejercicios que proponéis, la meditación me vino muy muy bien también y empiezas a verlo de otra manera, empiezas a saber que la ansiedad pues, puede atacarte de diferentes maneras, a comer demasiado, o yo que siempre he sido un poco miedoso a estos temas de los atragantamientos y demás, pues a mí me afectó ahí. Yo iba con la esperanza, bueno, pues a ver qué me pasa, bueno, pues tienes inflamada la garganta, cuando se te pase esto, toma estas pastillas y demás, y se pasa, pero claro, ves que no, que es psicológico, porque sí que hay veces que dices, joder, me cuesta un poco menos, no estoy tan nervioso comiendo ciertos alimentos, y otros que ni siquiera me lo planteaba, carnes, bocadillos, me entraban hasta sudores el pensar que me tenía, ya simplemente el hecho de sentarme en la mesa me costaba, y luego si tendría que comer eso, no lo comería. Y claro, digo, ¿pero qué me está pasando? Si yo llevo toda la vida comiendo bien y cuando ya pasaba un poco de pureza a otros alimentos que no me costaba tanto, comer un plátano en media hora, digo, es que esto no puede ser. Fui de viaje, que yo siempre me gusta comer, y ir a un buffet libre y decir, es que solo puedo comer puré, un poco de queso fresco y un yogur. Y había allí cosas que me encantaría probar. Una napolitana de chocolate, lo mismo, más de media hora en comer. Entonces digo, hay que salir de aquí como sea. Entonces te pones manos a la obra con vosotros, pues con las herramientas que dais, vais ayudando mucho y luego vas aprendiendo a diferenciar un poco qué es el estrés, qué es la ansiedad. Dices, bueno, pues con la curva de la ansiedad, digo, bueno, yo sé que estoy en el pico, mañana voy a estar mejor. Y digo, es que si no lo estoy, pero sí lo estaba. Meditaba, hacía ejercicio y digo, pues es verdad, mira, me he tranquilizado, me he sentado en la mesa hoy muy bien, no me hace falta, tenía los tics que también ayudan cuando habláis de ellos, el tocarme la nariz al tragar, agarrarme el puño, leer un libro en voz alta, pues te ayuda mucho y poco a poco vas viendo que sales, te vas dando más confianza en ti mismo, vas aprendiendo a ver por qué me pasa esto, hoy es que he tenido un mal día, estoy un poco más apático, un poco más triste, bueno, no pasa nada, hoy como un poco menos, como lo que sea, y vas un poco saliendo de ello hasta que rompes, como te comentaba, el círculo y dices, bien, estoy cogiendo un poco de peso, estoy haciendo ejercicio, vengo a casa relajado, no tengo esa ansiedad, en la meditación me ayuda muchísimo. Y vas pasando en esa pirámide de alimentos que vas haciendo, que también ayuda mucho, vas mezclando unos con otros y demás, hasta que poco a poco te vas encontrando mejor y todo es como es psicológico, pues claro, me veo mejor, hago ejercicio, voy a probar esto, vas con alimentos más difíciles y todo esto te ayuda, claro, muchísimo. Bueno, principalmente hasta que no reconoces qué te está pasando, pues luego
que hay más gente como tú, que no eres un raro en este mundo, que hay bastante gente, por desgracia, pasando por esto. Y pues eso, en el momento que empiezas a hacer un poco de deporte, empiezas a meditar, a mí me ayudó mucho eso. Y luego usar muchas herramientas vuestras, vídeos de cómo funciona la deglución, técnicas para tranquilizarte más que nada, porque era la hora de... Yo estaba durante el día súper bien, pero era la hora de ya sentarme a comer y muchos problemas. Entonces, relájate, respiración, la respiración sobre todo. Me tenía que enfrentar a una comida familiar, ¿cómo lo voy a hacer? No, hablando contigo, pues también, no le des importancia, voy a lo que sea, voy a, pues, lo que surja, si puedo comer bien, porque también te preocupa mucho eso, el qué pensará la gente de ti, y luego te das cuenta, pues lo que decís también, que la gente no está mirándote, no está a ver qué te está pasando, entonces te vas relajando y sobre todo eso, conseguir relajarte, respirar y meditar y deporte. No, para mí muy bien, porque viene bien estructurado, viene bien organizado, desde un principio hasta vas viendo cómo vas aumentando niveles y vas superándolo, y además es una herramienta muy importante y valiosa que dais, pero al final eres tú el que tiene que hacer esos ejercicios y tienes que salir de esto tú. Entonces, pues tú recurres al programa y está muy bien por eso. Hoy, ¿qué me pasa hoy? Aprendes un poco a visualizar esa manera de pensar, esos pensamientos, los pensamientos negativos que hay. Dices, pues es que sí que es verdad que me identifico con este, con el otro. Y cómo ir saliendo de ello, pues muy bien, porque recurres al programa, vuelves a, pues voy a hacer esto, hoy voy a hacer esta respiración, hoy voy a hacer tal. Y como es eso, que eres tú el que tienes que salir de esto, pues da igual que sea presencial que online. Yo me he apoyado mucho en él y me ha servido mucho, la verdad. Y la verdad que muy bien, no me daba igual que fuera online que presencial. Pues que merece la pena este curso, que yo me vi en esa situación y cuando recurrí a vosotros veía los testimonios y yo me veía, digo, no sé si seré capaz de superar esto, cómo ha llegado esta gente ahí y demás. Yo no estoy al 100% como se podría decir antes de que me pasara este episodio, pero he vuelto a coger peso, me encuentro súper bien. He hecho analíticas, estoy súper bien, no estoy desnutrido ni cosas de estas, como mejor. Y que eso, para mí me sirvió mucho el deporte, la meditación y la respiración para esos momentos que te pega la ansiedad y no sabes cómo salir de ello. Y que yo creo que se sale si te esfuerzas y trabajas, porque es eso, yo llevo bastantes meses y no es de la noche a la mañana, por desgracia, y que con esfuerzo y lo que mejor te venga, lo que te haga sentir mejor, que te dé más tranquilidad, como si es pintar, como si es bailar, como si es lo que yo oía también, ¿no? Salir con amigos, la cosa es estar la cabeza con nada de preocupación sobre la comida, que cuando venga vendrá y lo llevarás de la mejor manera posible, pero no estar ocupada la cabeza. Entonces, con lo que sea, con lo que mejor te venga. A mí me vino bien el deporte y la meditación y la respiración y voy a seguir con ello, aunque salga y vuelva a la normalidad, no lo voy a dejar, vamos.